Hoy es día de elecciones. ¿Qué piensas? Hoy estamos en el día 23 de julio, elecciones en España. Creo, obviamente, no soy un experto político para nada, ni tengo conocimiento de las encuestas de cómo va el asunto, pero creo que pudiera haber un cambio de gobierno, o al menos sí que pudiera haber un cambio hacia la derecha, pero no sabemos qué va a pasar tampoco en relación a si van a poder formar gobiernos o no. Y esto me preocupa bastante a nivel económico porque cuando fue la moción de censura fue un desastre económico y todas las veces que ha habido elecciones pues se siente que lo que es la dinámica económica se frena, y se frena bastante por muchos motivos, por las inseguridades económicas que pudiera haber a nivel de, o sea, la inseguridad jurídico-social que pudiera haber a nivel social de qué va a pasar con las personas que entren en ese nuevo gobierno, cuando van a formar gobierno, nombramientos de lo que son los cargos directivos de la administración pública, mucho más, ¿eh? Todo esto lleva una trascendencia tremenda, presupuestos y dinero que se le va a dar a asociaciones privadas, presupuestos de contratos de la administración pública que se quedan totalmente paralizados o se pueden quedar totalmente paralizados en las concesiones de esos nuevos contratos y bueno, pues es preocupante lo que puede pasar porque como digo, ya lo hemos vivido antes, ya lo hemos sentido antes y a nivel de administración pública esto se puede parar durante un tiempo hasta que se forme el nuevo gobierno y arranque otra vez. Por mi experiencia a nivel de ciudadano, los cambios de gobierno no hacen otra cosa más que frenar los países y las economías. A mi parecer, de mi experiencia, de la experiencia que yo tengo. Pues sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de despacho nosotros sí que estamos notando, pero puede ser tanto como verano, como que puede ser las elecciones, de que las cosas están paralizando un poco, están tardando más, ¿no? Antes teníamos concesiones de ciertas residencias más rápido, tuvimos un boom, es que voy a esperar que pase la policía. Tuvimos un boom de nacionalidades en junio, de 30 a 40 nacionalidades conseguidas, en julio no ha salido ninguno. Estamos allí un poco esperando las elecciones y esperando que pase el verano a ver si se puede volver a lo que sea la normalidad. Pero bueno, nosotros este episodio saldrá unos 3 semanas después de las elecciones, según el plan. Estamos allí todavía comenzando, entonces una vez que salga, pues ya a lo mejor, evidentemente, sabremos quién será el gobierno y tendremos más información para esto. Y lo que dices tú, por ejemplo, de los presupuestos, nosotros hemos notado recientemente que estábamos en Alicante, que parte de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy es cómo son las vacaciones, cómo es la época de verano en España. Primero haremos la introducción del podcast y ahora seguimos. Bueno, vamos a ello. Bueno, yo soy Patricia Anthony. Yo soy Carlos Envid. Y esto es Hablando de España. Entonces decía que nosotros hemos estado en Alicante recientemente, que fuimos a una cosa empresaria. Luego también disfrutamos pues parte de las vacaciones de allí, que nosotros por nuestra dinámica de vida hemos ido a Alicante unos 3-4 veces el último año. Y ahora que fuimos encontramos que estaba toda la explanada, ¿se dice así? Bueno, en este caso sería más que una explanada, una avenida. Una explanada pudiera ser más tipo una plaza, pero o sea, donde lo que creo que es a lo que te refieres, la avenida, ¿no? La avenida marítima. Exacto. La avenida del Paseo Marítimo no es concretamente la zona de paseos, sino por donde circulaban los coches, etcétera, etcétera. Que está en obras, completamente. Todo está en obras. A nosotros, por ejemplo, nos resultó muy curioso de cómo pueden coger justo en la época cuando vienen todas las turistas y levantar todo, estar en obras, porque era un poco incómodo caminar por allí, mucho ruido y no es la típica experiencia de vacaciones que a lo mejor un extranjero, nosotros que entendemos, bueno, pero un extranjero que viene a España y si se encuentra a eso puede afectar las vacaciones. Claro, nos chocó mucho que a nivel de administración pública no se hubiera hecho una planificación. ¿Cómo puede ser que en julio la administración pública no se ha planificado esas obras y decir, coño, pues que esa fase o ese periodo de las obras lo empiecen en la mitad de septiembre, que se demoren 2 meses y medio o 3 meses y que empiecen después? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque gran parte de la avenida principal y una parte de la salida de la ciudad estaba totalmente cerrada, bloqueada por esas obras que estamos comentando, porque era una obra grande. Es más, lo que son los niveles de seguridad en obras con los correspondientes pasos que tiene que haber seguros para lo que no son personal de obra, con los zapatos adecuados, pasos adecuados, libres, que no haya resbales, que no haya a lo mejor punzas, clavos, en definitiva, que todas esas medidas de seguridad tampoco se daban. Entonces se junta algo muy curioso, que o la administración pública está realizando obras en un momento dado crucial
para esa economía local de Alicante, pero se puede enunciar que no estaban las medidas ni los pasos habilitados ni nada. Entonces, ¿cómo puede ser que a nivel de administración pública se tenga tanto desgobierno y que esto, aunado, sumado a las elecciones y todo lo que se viene comentando, pues que se demuestra o se ve un poco como la administración pública en muchas ocasiones queda o dista de una organización y un sentido común, ¿no? Desde luego que los países funcionan porque hay personas detrás de esa administración pública y porque hacen las cosas bien, eso desde luego, pero que todavía se podría hacer mucho mejor. Y felicitarles, por supuesto, a la administración pública por su gran trabajo que hacen día a día al servicio del ciudadano. Gracias. De aquí atrás hay mucho más, nosotros no sabemos de cuál es el momento que aprueban el plan, solamente pues hablaba abiertamente de cómo nos ha chocado y también porque nosotros fuimos a Alicante en finales de marzo y no estaban las obras. Tú dices que te suena como que estaban empezando, ¿no? Pero puede ser que sí que estaban empezando en marzo y ahora pues está. Cuando tú hablas de condiciones, pues también nosotros en Alicante pasamos mucho calor, mucho. O sea, aunque aquí en Madrid hemos estado de 38, 40 grados, yo por ejemplo en Alicante sufría más. Bueno, el calor es distinto, el calor es mucho más húmedo y simplemente yo creo que estábamos a menos temperatura en Alicante, 32, pero sí que no parábamos de sudar. Bueno, esto es más que conocido. Cuando está cerca del mar, por el tema de la humedad, pues las gotas se pegan mucho más, ¿no?, al cuerpo. En este podcast, episodio 3, viaje a España y vacaciones en España. Viaje a España implica que ya hemos cruzado frontera, como decíamos en el episodio anterior, episodio 2. Ya has pasado frontera, has explicado que vienes de viaje. Y por supuesto tú vas a practicar tus vacaciones, que ya tienes planificadas y que ya tienes organizadas, como os recomendamos nosotros, tenéis que disfrutarlas. Sí, nosotros con este episodio la idea es no solamente hablar de cuando tú vienes de turista, son para las dos partes. Nosotros sabemos que hay mucha gente que a lo mejor nos veis porque os interesa saber cómo es España o porque estás ahí jugando con la idea de que si quieres emigrar o no. Nosotros, por ejemplo, recientemente tenemos un cliente, Juan Carlos, que le ha salido la nacionalidad y él ha dicho abiertamente en nuestro vídeo de Instagram de que él venía una vez al año durante 4 años, al final se decidió quedarse. Y nosotros pues el otro día igual hemos hablado con una persona pues que venía para conocer a España y se ha quedado. Y hoy es más que conocido que eso pasa muchas veces. Cuando hablas con extranjeros, muchas veces es más común que hayas conocido algo a España, luego te decides de quedarte. Y luego, lo que dice Carlos también, nosotros somos muy partidarios de que disfrutéis la vida cuando estáis aquí. Es decir, yo, por ejemplo, he viajado mucho en Europa y un poquito a Estados Unidos antes de mudarme a España, pero desde que me he mudado a España, hace 10 años ya, no me he parado de conocer a España porque hay mucho por conocer y es un país muy bonito y se puede conocer. A nivel de naturaleza es muy distinto, a nivel de gastronomía es muy distinto, cultura, cómo son la gente, hay mucho por conocer en España y eso también espero que os sirva. Nosotros vamos a hablar en este episodio un poco pues, de todo, de cómo son las diferencias entre el país, cómo se viaja por España y algunos trucos de cuando tú haces de turista de España, sea de que vienes de turista de verdad o sea porque vives aquí y quieres hacer turismo en España. Ojo, sí que es cierto que hay mucha gente que dicen, cuidado, cuando tú vienes a España y realmente vienes con la idea de quedarte, cuidado con la economía, con el típico modo turista, ¿no? Que también hay que pensar en los plazos y que hay muchas personas que recomiendan eso, que hay que tener cuidado de no ser modo turista cuando se trata de los papeles. Claro, porque nos encontramos llegando, la planificación en nuestra mente es que venimos a hacer turismo unos días, esos unos días se empieza a alargar y lo que puede pasar es que nos descapitalicemos, que por eso se hablaba en los episodios anteriores, en los 2 episodios anteriores, de la importancia de una buena planificación, sobre todo en el momento de la migración, para no quedarnos sin dinero, es fundamental. Y una vez cruzas frontera, bajas del avión, te ponen el sello en el pasaporte de que ya estás entrando en espacio en Schengen, pues comienza el momento, irte al hotel, comienza el momento de dar una vuelta, de relajarse, ya hecho el viaje, etcétera, etcétera, pero lo que normalmente va a apetecer es dejar las maletas, disfrutar un poquito del país, bien sea de la gastronomía por un café, o un tentempié, o una cena, o una comida, o un desayuno, lo que toque en ese momento, dejas las maletas, vas al Airbnb, al hotel, a casa de tu prima. Uy, has dicho muchas cosas que a lo mejor la gente no sabe tanto, ¿eh? ¿El tentempié qué es? Es un aperitivo rápido, una especie de bocadillo, de mini bocadillo con una bebida. Un Airbnb consiste en que
ciudadanos o personas particulares alquilan sus domicilios a nivel vacacional, bien por habitaciones, bien en el domicilio completo. A nivel vacacional significa que sean estancias cortas, periodos de varios días, pueden extenderse un poquito más, pero se debe entender siempre como periodos vacacionales y que normalmente se alquilan por plataformas y por días. Y a nivel de turista, por ejemplo, si yo soy extracomunitaria, si yo me imagino que ahora soy peruana y quiero viajar a España, ¿yo puedo reservar un Airbnb y eso vale como un hotel para el requisito de turista? Para cruzar fronteras sí nos vale. Hoy en día policía ya conoce de los Airbnb sobradamente respecto al Airbnb. Uno de los criterios que tienes que tener, uno de los elementos que tienes que tener para poder cruzar frontera como turista es, bueno, de entre otras cosas, el billete de ida y vuelta, la reserva de hotel, que es aquí donde estamos hablando, o una carta de invitación, 108 euros por día y persona, el seguro médico privado, el itinerario de viaje, etcétera, ¿verdad? Pues en lo que es el alojamiento, ¿dónde te vas a quedar en tu estancia como turista en España? Pues tenemos 3 o 4 posibilidades. Uno de ellos sería tener una reserva de hotel. La segunda sería tener un Airbnb, que es este alojamiento privado o particular, pero en alquiler de corta estancia, la casa de un familiar o tener una vivienda en propiedad. Cuando el policía nos pudiera parar para preguntarnos dónde nos vamos a quedar a dormir, pues si tenemos la reserva de hotel, estupendo. Si hemos hecho el Airbnb, tenemos las reservas por las plataformas de Booking o donde corresponda, o de Airbnb, donde sea, lo tenemos también. Si vamos a una propiedad nuestra, nos tenemos que traer el título de propiedad de nuestra casa. Y si venimos a casa de un familiar, aquí está el juego o el chiste, el familiar nos ha tenido que extender una carta de invitación. Entonces aquí, mucho cuidado, porque esas cartas de invitación pueden dar luego lugar a problemas derivados de sanciones administrativas porque tú no has abandonado el país y esa sanción administrativa, es decir, esa multa, se le va a poner a la persona que está extendiendo esa carta de invitación. No solamente a nivel de económico, pero también puede afectar tu residencia o tu documentación. Tu documentación en España. Y, por ejemplo, ¿qué opinas cuando la gente dice, bueno, pero si a mí no me han parado en el aeropuerto, que no son necesarios todos estos requisitos? Perfecto, es una cosa un poco rara, siempre tienes que tener los requisitos, de verdad, siempre, y es una cosa un poquito rara que puede pasar, que a lo mejor policía está saturada, porque el aeropuerto está saturado de llegada de vuelos y directamente ellos tienen unas limitaciones de unas capacidades por recursos y evidentemente pues a lo mejor no pueden hacer todo el control como se debería. Si has pasado sin tener los requisitos es cuestión de suerte, si hubieras venido en otro vuelo o un día más tranquilo no hubieras pasado. Sí, lo que también hablamos muchas veces y nosotros lo hemos hablado con algunas personas pues a nivel de tranquilidad del viaje, pues a lo mejor si tú sabes que no cumple los requisitos, pues puede ser que tu subconsciencia te hace juego y estás más nervioso, estás con las manos, estás de alguna manera delatando con tu lenguaje corporal que no todo va como tiene que ser y allí la policía evidentemente está formado para poder captar estas señales, ¿no? Y luego, por ejemplo, el riesgo puede ser alto, es decir, tú pagas un seguro de viaje, pagas unos vuelos y te rechazan en cruce de frontera y tienes que pagar un vuelo para el día siguiente, no es tan económico que planear y comprar un vuelo hace 3 meses o más tiempo. Yo, por ejemplo, cuando mucha gente dice, pues a mí no me paran, no son tan necesarios. Yo por mí prefería ir calmada y organizada, pero claro, cada uno decide lo que quiera hacer. Si te he entendido bien, lo que quieres decir es que es mucho más económico traer las reservas de hotel, de alojamiento, etcétera, bien hechas. Es mucho más económico esto frente a perder el billete de vuelta y tener que comprar otro billete para poder volverte al día siguiente por tener un rechazo en frontera. Creo que es lo que quieres decir. Más perder todo lo que es todas las reservas de hotel o alojamientos, todo lo que conlleva el que te rechacen en frontera, ¿verdad? Y eso es como lo que hablamos siempre. Yo creo que ya hemos nombrado al famoso ETIAS en unos cuantos episodios, son casi todos. Una vez que implementarán el ETIAS, pues será aún más necesario cumpliendo los requisitos porque ahí sí sabemos que el mundo va frente a un sistema de coger datos. Yo, por mí, por ejemplo, no me gustaría estar en un sistema donde van a decir esta persona ha sido rechazado en cruce frontera hace 3 meses. O sea, hay que hacer las cosas bien. Sí. El ETIAS vamos a ver qué pasa. Todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero desde luego que es automatizado y si no tienes todos los elementos para cruzar frontera no te van a dejar pasar. Porque es un sistema automatizado. Eso me lleva a mi pregunta que te iba a decir antes. Muchas veces nosotros hablamos del espacio Schengen, pero ¿eso qué significa? El espacio Schengen implica que hay una batería de países de la zona
Europea completa, que firman unos acuerdos o suscriben unos acuerdos que tienen, digamos, una batería de privilegios. El elemento que aplica aquí es que todos ponen en común una única frontera, un único sistema de cruzar frontera. En la práctica no es que funcione de una forma uniforme, es decir, que nos encontramos en países que lo llevan muy estricto y hay países que son mucho más lapsos para aplicar esta normativa. Me gustaría, antes de avanzar, si tú planteas si hay algún pro o algún contra respecto a dónde se debe de llegar. ¿Se debe de llegar a un hotel? ¿Se debe de llegar a un Airbnb? ¿O cuál es el lugar perfecto para llegar? Es una pregunta un poco complicada porque, claro, es que depende un poco de lo que tú busques. Yo antes era más partidaria de Airbnb. Últimamente estamos eligiendo más hoteles por la comunidad, por saber dónde llegas, por sentir más tranquilos, ¿no? Pero el Airbnb me gusta. Lo que yo siempre puedo recomendar es leer las reseñas, de alguna manera intentar saber dónde llegas, porque nosotros justo el otro día estábamos hablando que no sabes dónde te metes. España es seguro, es un país seguro, pero evidentemente siempre hay barrios que son mejores que otros. Que si, por ejemplo, te metes en un barrio que no es tan turístico, no hay tanto tránsito de gente, pues a lo mejor no es el mejor sitio para empezar de turista, pues destacas por ser de fuera o yo por lo menos mucho. Y eso puede como afectar tu experiencia, ¿no? Buscar mucho las reseñas, intentar ir a zona céntrica a lo mejor, sin gastar mucho dinero y eso, pero yo no sé si hay frente mejor o peor Airbnb que hotel. Yo pensaría sobre todo económicamente. Si tú vienes con toda la familia, ahí sí que puede ser que es mejor ser 4 o 5 personas en un Airbnb porque podéis cocinar, no tenéis que ir a desayunar fuera todos los días y esas cosas. Allí sí que iría en un Airbnb, pero en ambos casos sería un periodo corto. Es decir, yo no reservaría 1 mes, 2 meses directamente, porque no sabes realmente si te va a gustar o si quieres ir a otro lado. Entonces, yo recomendaría venir una semana, bien sea Airbnb o bien sea hotel, y luego allí tomar decisiones de lo que quieras hacer. Sí, yo no creo que tampoco que haya uno que sea mejor u otro, simplemente ya depende de ti, de tu capacidad económica, del periodo que vengas a estar como turista. Desde luego que si vienes a estar una estancia más corta puede ser mucho más cómodo un hotel. Un Airbnb que implica, pues entre otras cosas, que es más económico, tienes una cocina y puedes cocinarte tu comida. Volviendo al espacio en Schengen, hay 2 o 3, hay unos países que no forman parte, de entre ellos Mónaco, el Vaticano, San Marino. Entonces, esto implica que el control de fronteras lo hacen ellos. Porque la consecuencia de que los países pertenezcan a ese espacio en Schengen es que no hay control de fronteras interno. Y este es un elemento que no he dicho antes, pero que sí que estoy diciendo ahora porque es muy importante a la hora de entender de cómo está funcionando la Unión Europea, de que a pesar de que son todo países jurídicamente independientes, de que son todo países que tienen jurisdicción propia, que son países que van por independiente totalmente, luego ellos, para cruzar frontera o para viajar dentro, no existe el control en la fase de cruce de frontera. Es decir, cuando tú pasas de España a Francia por tierra o de España a Portugal, están los arcos, pero están abiertos, tú pasas directamente. Y lo mismo cuando coges un vuelo. Cuando tú coges un vuelo, por ejemplo, a Alemania, tú te subes al avión en Madrid, te bajas en Berlín y tampoco tienes que enseñar ningún pasaporte. Eso creo que es muy importante decirlo para poder entender bien cómo está funcionando la Unión Europea y, en este caso, los países que forman parte del acuerdo Schengen. Sí, es que aquí, por ejemplo, sí que hay gente que viene pues a lo mejor para conocer a España, luego ir a Francia, luego ir a Portugal, y muy a menudo nos preguntan que si pueden ir a Francia y volver a su país desde Francia, y la respuesta es que sí. Lo que te van a pedir en frontera es que tú demuestras que dentro de 90 días tú sales del espacio Schengen. Y a nivel de planificar el viaje, pues también hay que tener en cuenta el jet lag, es decir, que puede ser que si tú planificas un viaje muy corto de 5 días y vas a estar un día cansado, agotado, o tienes que acostumbrarte a dormir de otra manera. Yo sí que es cierto que yo cuando he viajado a Estados Unidos no he notado el jet lag, pero también es que yo tengo la suerte, o no sé, la capacidad, que dormir en cualquier parte. Entonces, si yo me duermo en el avión, y yo estoy muy bien. Yo he hablado con mucha gente que luego dicen que no se pueden descansar durante el viaje. A lo mejor eso, más el jet lag, pues te afecta cuando tú llegas al destino. Yo sí que siento el jet lag, pero muchas veces al volver a casa. Allí sí que puedo dormir 15 horas, pero
a la ida normalmente no me afecta tanto. Si a ti te afecta mucho el jet lag, yo por ejemplo lo pasé muy mal cuando, a la ida no, a la vuelta cuando volvía de México DF, lo pasé muy mal, me pegó muy fuerte el jet lag y estuve unos días afectado. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú necesitas una mente liberada para poder trabajar o para poder hacer lo que vienes a hacer a España, tienes que dejarte 3-4 días, por no decirte 7 días de margen, para que tú planifiques bien cómo vas a hacer la gestión de esa afección fisiológica que vas a tener. Si tú necesitas estar fresco porque vas a tramitar documentación, etcétera, etcétera, déjate ese periodo de vacaciones, deja que pase bien, duerme bien esos días, concéntrate en descansar para que ya te reactives y cuando se te pasen esos 4, 5, 7 días, te pongas ya con todo a hacer lo que tienes que hacer y de entre otras cosas, hacer lo que tú vienes a hacer a España. Sí, luego también lo que estaba pensando ahora, a nivel económico, hay muchas veces también preguntas sobre el requisito. El requisito es el 10% del salario mínimo interprofesional. Ahora mismo son alrededor de 108 euros al día por persona. Y hay mucha gente que dice, pero si tengo un niño de 3 años también es un requisito. En principio sí, en teoría sí. La ley no distingue si es prioridad de la persona, para decirlo así. Entonces, en principio, tú tienes que calcular que el requisito mínimo de dinero es poder demostrar tener 108 euros por día por persona de los que estáis viajando. Eso lo hablamos muchas veces con gente cuando vienen toda la familia y dicen, me voy 80 días a la España. Allí sí que es un requisito económico bastante elevado, dependiendo de la capacidad económica de la persona. ¿Y cómo se demuestra? Muchas veces de extracciones bancarias o algo del banco, porque sí es cierto que también que hay que decir que tú no puedes cruzar frontera con más de 10.000 euros en efectivo. En el episodio anterior, al hilo de lo que estás comentando, se hablaba de dónde llegar, cómo vas a llegar, cuándo vas a llegar, en qué periodo del año vas a llegar, ¿verdad? También hay que tener en cuenta en qué momento de la semana tú vas a llegar. Pudiera ser interesante viajar el jueves o viernes, o máximo el sábado, para que tú llegues a España en fin de semana, poder coger ese fin de semana de descanso y luego el martes, miércoles arrancar ya con todo con mayor normalidad. El hecho de venir el jueves, viernes, sábado te lleva, el jueves y el viernes la administración pública está abierta, pero tú estás llegando, estás cansado y, como decimos, no te vas a poner a hacer papeles, descansa esos días. Sábado y domingo sí, la administración pública va a estar cerrada, esos días no vas a poder hacer nada, ni hablar con el abogado. Lo que implica es que esos días los vas a tener de descanso obligatorio. Máxime, si cuando estamos hablando de llegadas también por vuelo, te va a interesar cruzar en frontera o planificarte por tu salida algún tipo de puente o jueves-viernes. Como decíamos, también en el episodio anterior se hablaba de en qué fechas voy a viajar a nivel de periodos, cuándo me interesa más viajar en España. Esto decíamos que es muy importante tenerlo con los niños. Ahora mismo se planifica viajar, o estaríamos hablando en este episodio de viajar, lo que sería Navidades principalmente, Semana Santa y julio-agosto, que es el periodo de vacaciones en España, y que nos lleva a hablar de las vacaciones en España. Nosotros fuimos a Tenerife hace unos cuantos años ya y como que es una isla, es bastante fácil de viajar por la isla durante pues, una media hora, una hora, puedes cruzar toda la isla. Nosotros alquilamos un coche y entonces así nosotros pudimos ver toda la isla. ¿Y qué te pareció la experiencia de subir al Teide? Por la experiencia de subir al Teide es increíble, está muy bonito. Lo que es las carreteras son muy peligrosas porque son carreteras medio estrechas, son carreteras que hay bastante tráfico. Nosotros íbamos con un cochecito muy pequeño, estuvo muy divertido, está guay como experiencia, no paras, es mucha acción, pero yo no podría vivir porque a mí se me queda pequeña. Sí, a mí las Islas Canarias, pues yo he viajado mucho de pequeña, a mi familia le gusta mucho el típico de ir a un hotel, tener un buffet, ir a la piscina. En Dinamarca no hay mucho sol y pues eso muchos daneses se van al sur y al más sur posible es las Islas Canarias. Siempre hay la broma que la gente dice que no es España, es África, pero bueno, es España. Sí, a mí me gustó mucho la experiencia de subir al Teide. No me gustó ir en el coche porque yo antes tenía más miedo a las alturas, ahora menos, ahora lo he trabajado. Pero tuvimos allí teníamos que nosotros ir a subir por
una curva, bueno, por decir una curva, y venía un autobús y de repente estamos ahí atrapados, ni podíamos movernos nosotros ni el autobús. Y fue una experiencia un poco traumática. Claro, estábamos subiendo al Teide, era una zona, como decimos, de curvas muy empinadas y cerradas, casi sin visibilidad, y en una de las zonas donde despejaba, seguía siendo una curva empinada y cerrada, bajaba un autobús. Entonces yo me quedé, digamos, como lo más al borde posible para que pudiera pasar el autobús, y en ese cierre que hace el autobús, en ese cierre por fuera que hace el autobús, nos pisó nuestra rueda delantera. Entonces, claro, nosotros vemos el autobús totalmente pegado, yo me pongo a pitarle, porque nos está arrollando literal. Yo no podía salir, tuvimos que salir por el lado de Patricia, y como os digo, nos encontramos con que el autobús estaba montado encima de nuestra rueda pisándonos y no podíamos mover el coche. Y fue susto porque vimos un accidente. Sí, hombre, estaba al borde allí de la montaña y no sé, siempre son, pues siempre cuando tú vas fuera de la autopista, pues habrá menos protección y todas esas cosas, y te tira el autobús. Jolín, nos dimos un susto que para qué. Entonces, bueno, yo bajé bastante nervioso, haciendo espamientos y evidentemente elevando la voz, y el señor tan tranquilo, no pasaba nada, que yo ahora te quito el autobús, y era en plan de, claro que me quitas el autobús, coño, me estás atropellando. Y bueno, nos dimos el sustillo, pero bueno, lo que es la experiencia de subida es impresionante, las vistas, todo, cuando no estás acostumbrado a esa naturaleza, pues llama la atención, la verdad. Sí, a mí me gustó mucho, y es que es todo tierra roja, para mí es como decir, es como ir a Marte, ¿no? Es como tú te sientes que estás en otro planeta, ahí sí, por lo menos yo sentí la experiencia, me gustó mucho Tenerife. Me queda como más ganas ahora de conocer islas más pequeñas, pues me han hablado mucho de Fuerteventura. Fuerteventura es la más grande. No. Gran Canaria es la más grande. La isla más grande es Fuerteventura. No, lo vamos a comprobar. ¿Comprueba? A ver, isla más grande. Por tamaño, la isla más grande de Islas Canarias, Tenerife. Luego Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. ¿No estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. A ver qué dice su móvil. La isla más grande es Tenerife, seguida por Fuerteventura, dice Google. La segunda más grande es Fuerteventura. Bueno, sí, tienes razón, entonces. No es tan pequeña que yo pensaba. Lo que realmente veníamos hablando, pues es el alquilar un coche, pues lo mismo de todo siempre, hay muchas compañías. Yo personalmente me gusta más ir por las compañías más grandes, pues el Avis es muy reconocido a nivel europeo, no sé si a nivel mundial, y no me vienen muchos más nombres porque no hemos alquilado muchos coches. Six, Hertz, Eurocar. Eurocar. Sí, hay muchas compañías. Y hoy en día es muy fácil, te metes en la página web, según qué tipo de coche que quieres. No depende si vienes con toda la familia o no. Nosotros somos muy partidarios de ir con coche pequeño porque es más cómodo, puedes aparcar en más sitios, pero depende de lo que quiere cada uno. Sí, la subida a lo que es la punta del volcán, un teleférico, es muy empinado, hay mucha inclinación y se siente fuerte, sobre todo también, no tanto la subida, sino la bajada. Y cuando llegas arriba, pues es todo roca volcánica y, como decías tú, llama la atención mucho los colores que se ven, etcétera. Es muy difícil andar, han tenido que hacer pasillos porque hay mucha altura. En cada paso que quieres dar hay roca y la roca pues te lleva a mucha altura, mucha posibilidad de golpe, de corte, ¿no? Es complicado luego moverte por arriba, pero sí es llamativo, desde luego que es llamativo. Y ahí que hay que tener en cuenta, si para ti es muy importante subir, pues una cosa es, hay que solicitar un permiso si quieres hacer como tipo senderismo y ir arriba del todo. Nosotros al final decidimos que no, porque para nosotros era suficiente ir a la primera plataforma y verlo desde allí, pero sí que es posible hacer como un tipo de senderismo, pero sí que tienes que solicitar un permiso. Luego, si para ti es muy importante ver el volcán, tienes que tener en cuenta estar preparado, que puede ser que no puedas subir, porque claro, lo que tú dices del teleférico, si hace mucho aire, si hace mucho viento, no está en función, porque no es seguro. Entonces, yo creo que yo fui más tarde con mi familia y no pudimos ir,
Yo ya he vivido la experiencia, pero no pudimos subir porque estaba cerrado. Sí, es muy importante para una persona pues intentar coger una semana en Tenerife, no sé, eso ya otra vez depende de cada persona, pero hay ese riesgo, dependiendo del tiempo, de que no se pueda subir del todo, pero aún así, aunque no se suba, es una experiencia increíble. Además de coche, también se puede ir en tren por España, que está muy bien la infraestructura en el país. Aquí estamos hablando de península otra vez, en las islas pues no es lo mismo, ni en las Baleares ni en Canarias, pero sí que en la península sí que hay buen nivel de infraestructura de trenes. Hay varias diferentes compañías, la más conocida es el AVE, que es alta velocidad, y luego también la alta velocidad es de Renfe, que es una compañía media pública. ¿Cómo funciona eso? Sí, está distribuido en lo que es la infraestructura, se gestiona por una compañía que es Adif, y lo que es la explotación, lo que es el trenecito por encima de la vía, sí, es privada. Y luego ha venido hoy Ouigo, es un nombre un poco raro porque se escribe O-I-U-G-O, entonces yo pensaba que se llama Oigo durante mucho tiempo, hasta que te planteas en el tren y dicen, bienvenido a Ouigo. Vale. Pero es un tren más moderno, es un tren low cost, y luego pues eso sí, que es más moderno, sí, que se nota que son trenes más nuevos. La compañía francesa tiene 2 alturas, en teoría era un poquito más tecnológico lo que es la marca española, es un poquito distinto también en lo que es la decoración, es como más futurista. No deja de ser un tren normal y corriente con unas modernidades. Que te lleva de A a B, sí. Y luego ha venido la italiana que se llama Irio, I-R-Y-O. ¿Y latina? Nosotros, bueno, yo no he ido en ella, Patricia creo que tampoco. No hemos ido. Y no sabemos cómo es por dentro, ni tampoco yo no he revisado precios tampoco, no sé. No, se supone que iba a ser como otro tren así también low cost, y había como mucha polémica de cómo están las nuevas compañías bajando los precios, de que antes era como más costoso viajar con el AVE. Claro, es que un billete de final de semana, de viernes último tren, estábamos hablando de que costaba como 90 euros. Entonces estábamos hablando de un precio muy alto por un billete de Madrid a Barcelona. Estamos hablando de precios muy altos, pero muy altos. Pero la gente a nivel de calle se quejaba porque dices, coño, es una cosa que se ha hecho a nivel público, se ha invertido un montón de pasta por parte del Estado, la pasta sale de nuestros bolsillos, ¿cómo puede ser que no puedo comprar ni un billete? Es un poco lo que decía gran parte de la población, porque realmente estamos hablando de un ticket caro, ¿eh? Sí, especialmente en Madrid y Barcelona, como hay muchos empresarios, mucha gente que van para trabajar o en Madrid o en Barcelona, pues encuentran que los trenes están bastante llenos casi todos los días. Entonces a lo mejor a nivel de empresas dicen, bueno, nosotros estamos vendiendo los billetes que nosotros queremos hacer, lo pagan los empresarios, y por eso mantenían el nivel bastante alto. Pero claro, eso ha venido Ouigo, y si tú compras con bastante tiempo de antelación, pues estamos hablando de billetes de 20 y 25 euros. Sí. Y después hay una cosa también como curiosa e importante, que aunque no lo hemos dicho, lo digo ahora, a nivel de Islas Canarias hay unos vuelos, creo que son 2 compañías principalmente, que tienen vuelos intra-islas. Entonces esos vuelos están bonificados por el Estado, subvencionados por el Estado, y los vuelos son muy baratos para que los ciudadanos de las islas puedan viajar también por negocios o lo que tengan que hacer, ¿verdad? O por visitar familiares. A nivel interno de España también tenemos vuelos intrapenínsula, nacionales. ¿Qué pasa? Que si tú te tienes que ir al aeropuerto, tienes que estar esperando en el aeropuerto, hacer el check-in, subirte al avión, bajar y volver a moverte dentro, la diferencia de horas o de desplazamiento de lo que es Barcelona-Madrid frente al tren Barcelona-Madrid o Madrid-Barcelona frente al tren, estamos hablando de que se adelanta muchísimo tiempo en tren y dinero, porque es que es mucho más económico en tiempo y costes viajar en tren. Por eso también era una cosa que estaba tan reclamada, tan solicitada. Y para nosotros por lo menos sí, hay mucha gente que pues a lo mejor viajan con Vueling o con otras empresas así, que son los pues Iberia, Vueling, empresas así que viajan mucho de Aeroropa también, de Madrid a Barcelona, pero nosotros que hemos viajado mucho a Barcelona por diferentes motivos, al final hemos hecho cálculos eso, de pues a lo mejor tienes que estar 1 o 2 horas antes en el aeropuerto. Yo soy danesa, pues tengo que estar 2 horas al mínimo antes del aeropuerto, tienes que esperar, se puede retrasar el vuelo, luego cuando llegues a lo mejor tienes que esperar la maleta, luego los aeropuertos evidentemente no están en la ciudad, cuando vas con el tren sí que está aquí Madrid-Atocha, bastante céntrica, y Barcelona-Sants también bastante céntrica. Entonces tú al final cuando haces cálculo, por lo menos en nuestra opinión, ganas en tiempo y comodidad
económicamente cuando vas en tren. Eso a nivel de desplazamientos internos y nos dejamos muchas cosas que decir. Es decir, tú estás bajando del avión porque vienes de vacaciones, te has ido a las Canarias a disfrutar del clima, vuelves a la península, coges trenes, te puedes ir a Barcelona, otra semana a Barcelona, ¿verdad? Pero es que en Barcelona, Madrid y otras ciudades grandes hay transporte o desplazamiento de transporte interno también muy potente o muy rápido. En Zaragoza tenemos el tranvía, hay distintas, ¿no? Tú te bajas a un metro, Madrid, o sea, Madrid está totalmente intercomunicado en metro. Pero es que Barcelona, yo siento que las estaciones que hay o la distancia que hay entre estaciones es más pequeña, lo que implica que el tren va a ir más despacio, pero también te acerca más al punto donde tú vas. En cierta forma se podría decir como que está mejor comunicado por metro Barcelona que Madrid, en cierta forma, ¿eh? Para desplazarte, porque te dejan los puntos más cercanos donde tú quieres ir y que bajas y ya directamente andando puedes llegar al punto. Aun con todo, dentro de las ciudades tenemos transporte terrestre, en este caso de autobús, coches de alquiler, bicicletas y monopatines. O sea, es que es una auténtica locura el sistema de transporte hoy en día como está para moverte rápido por la ciudad. Y motos de alquiler. A mí me encantan las motos de alquiler. En Barcelona tirábamos de bici, me encantaba la bicicleta por el tema del deporte y porque la podías dejar en cualquier parte y porque era muy rápido, etcétera. Después cogí moto. En Madrid era necesario moto, no podía ya moverme en bicicleta, no he podido. De hecho, a fecha de hoy es implanteable para mí moverme en bicicleta. Y lo que sí que puntualmente me he planteado es el monopatín. Para zona de lo que es desplazamiento en zona de Madrid central, pues vendría muy bien el monopatín, pero de la misma forma, entre que vas a buscar un monopatín, lo coges, lo dejas, etcétera, pues bueno, no me termina de convencer. También hay mucho problema con las multas. En ese sentido sí que es un punto negativo de que policía pone muchas multas a bicicletas y monopatines y no me termina de convencer por eso. Prefiero casi bajar al metro en un momento dado o en moto. Lo tengo muy claro porque la moto te desplaza mucho más lejos, mucho más rápido y aparcas donde quieres. Entonces tiene una ventaja a nivel de tiempo abismal frente a otros sistemas de transporte, ¿no? Y eso al final depende mucho de cómo cada ciudad es, ¿no? Porque en Barcelona puedes ir muy cómodo con la bici. Realmente cuando estás en el centro vas muy rápido, como dice Carlos, de AVE. Sí que es cierto que si tú tienes que luego subir a Cuesta Arriba a Gracia, es más deporte, pero aún así Barcelona en sí está bien estructurado para ir con bici. Lo que pasa en Madrid, que no hay muchos carriles de bici, solamente hay la cinta, o cómo se llama, no sé, no me acuerdo muy bien el nombre, pero hay como un círculo alrededor de la ciudad, pero entonces eso es más deportivo que nivel de vida día a día. Sí, los anillos verdes. Los anillos verdes, que va por ejemplo por Casa de Campo, por Madrid, pues yo por nivel de seguridad no me gustaría ir, que eso que tienes que ir en medio de la calle. Sí que es cierto como se ve que los coches respetan los bicis, pero a mí me estresaría mucho ir en bici ahí tirando de la bicicleta, teniendo los coches atrás, sabiendo que me quieren matar. Sí, a nivel de transporte supranacional, nacional, luego vamos a hablar como regional, tenemos también trenes regionales que nos comunican, autobuses regionales, el AVE también que te cambia de provincia, llegas a la zona donde tú quieres estar, a la ciudad donde tú quieres estar, para cambiar de barrio lo mismo, estamos hablando de metro, transporte público genial, autobús, metro, tranvías como en Zaragoza. De hecho, el tranvía en Zaragoza tiene una parte que va solamente a baterías, de que ni siquiera han puesto cables, muy impresionante. En Sevilla también, si no recuerdo mal, en Alicante lo están haciendo. En Sevilla tienen tranvía, en Alicante lo están haciendo, sí. Alicante también tenían carril bici, se va muy bien. En Sevilla también cuando fuimos vimos lo del carril bici. Mucho bici. En Valencia también. Nosotros lo fijamos mucho porque nos gustaría tener las mismas condiciones en Madrid, pero siempre dicen que por el tráfico, porque va a haber más tráfico si quitan espacio al coche, entonces así es un debate un poco eterno. Y luego Madrid sí que hay más o sea, no es tan plano como otras ciudades. Intraciudad tenemos que es muy rápida la movilidad. Además de todo esto tenemos, por supuesto, a nivel más pequeñito incluso todavía, el monopatín, bicicletas, motos. O sea, en movilidad la verdad es que es muy impresionante. Por eso cuando muchas personas de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, vienen planteando de yo llego y me compro un coche, lo primero que les decimos es ¡ey! Espera, porque igual no lo necesitas. Y se sorprende. Y dice la gente, no, es que yo me muevo en coche. Y decimos, ya, pero es que igual no lo necesitas en España. De verdad te vas a sorprender. Igual hay mucha gente que opta por no coger vehículo. Mucha gente ya opta por no coger vehículo. De hecho, a mí me sorprende mucho de que veo un montón de chicas en bicis y monopatines. Una cosa que me ha sorprendido mucho últimamente. Me llama la atención la cantidad de chicas que llaman en monopatín y en bici. Sí, es que a lo mejor aquí es que nosotros realmente supongo que podríamos estar como casi 1 hora, 2 horas hablando de transporte, porque es que hay mucho por decir, porque claro, Carlos ha mencionado Madrid Centro, una persona que desde fuera a lo mejor no sabe realmente qué es Madrid Centro. Madrid Centro es algo que me implementaron hace un par de años ya, de que tú tienes que tener permiso
para pasar con coche al centro de Madrid. Solamente pueden pasar pues los que viven por el centro, que es como legalizado de como quién puede pasar y quién no, y principalmente son la gente que vive dentro de Madrid Centro, que evidentemente van a tener el permiso cuando ellos lo solicitan, y taxis, buses y VTCs, que también lo vamos a mencionar ahora. Sí, Madrid Central supuso algo similar a la ETIAS a nivel local. A mí me parece una auténtica vergüenza porque es una vulneración de derechos de la libre circulación. Tú estás pagando impuestos de todo tipo por tener vehículo, y entonces lo que te vienen a decir es que vamos a cerrar el centro de Madrid para que solo pasen unas personas. Lo que supone directamente es que tú no puedes entrar. Y entonces te ponen una excepción y te dicen, solamente si vas a parking público, bueno, hay unas excepciones, ¿no? Si eres residente, todo. Claro, pero todo esto supone pagar. Y tú, que has pagado o que estás pagando un montón de impuestos, que tú has, de tus impuestos sale el asfalto, etcétera, etcétera, no puedes cruzar la ciudad y te tienes que ir a dar la vuelta, a rodear, que es una vuelta horrible, para poder pasar por Madrid Central. Y entonces, ¿qué pasaba? Que hicieron las mediciones del motivo por el cual se puso, la causa por el cual se puso Madrid Central era la contaminación, y en Madrid Central bajó los niveles de contaminación, y esos niveles de contaminación se han desplazado a las zonas ahora por las cuales están circulando el vehículo alrededor de Madrid Central. Entonces es una auténtica vergüenza a nivel de vulneración de derechos del ser humano, el derecho fundamental por supuestísimo, pero hay muchos derechos más que van acompañando a este. Y yo sé que hay mucha gente ahora que podrá criticar y pensar, claro, pero es que es un sistema de organización en contra de la contaminación, medio ambiente, organización de la ciudad, etcétera. Todo eso está muy bien, pero es que también habría otros sistemas para poder organizar esto sin que implique que haya una cámara y un sistema de control de pago. Mucho que pensar, y más por cómo se está ahora empezando a replicar esto, porque en Barcelona ya hay algo similar, no funciona igual, pero ya hay algo similar que le quieren dar otra vuelta y que quieren que funcione todavía mejor, pero es que ya se está hablando de que en todas las ciudades, si no recuerdo mal, de más de 50.000 personas, haya un Madrid Central. Y cuidado que esto ya es muy peligroso por el tema de que se puede enrolar con las ciudades de los famosos 15 minutos. Para aquellas personas que no conozcan lo que son las famosas ciudades de 15 minutos, en Google, ciudades de 15 minutos, y ya verás que te vas a sorprender. Pero ahora sigues con nosotros. Yo no sé, yo lo voy a buscar después, yo no sé qué son las ciudades de 15 minutos, pero sí en Granada, por ejemplo, ya lo tienen también Madrid Central. Y está pasando en varias ciudades. Y también lo que dices tú, o sea, que te ponen algo y que te obligan a pagar, da mucho a pensar de que, vale, puedes pasar con tu coche, puedes contaminar, pero si nos pagas. Claro, es que al hilo de todo esto había otra noticia, que era que todas las autovías iban a pasar a ser de pago. Si te pones a plantear, tienes que pagar para salir fuera de la ciudad, para vivir en la ciudad, en fin, es preocupante, o al menos desde mi punto de vista, lo que está sucediendo con el tema de la movilidad, entre otras muchas cosas, y que no lo deberíamos de permitir, pero... Nosotros damos nuestra opinión de cómo es el día a día, toda la idea del podcast es hablar de cómo nosotros sentimos viviendo en España, ¿no? Y ahí, relacionado con el Madrid Central, pues también hay muchas otras cosas. Nosotros llevamos, desde que venimos a nuestro despacho, la semana después empezaron las obras del centro, de Puerta del Sol, que lo están básicamente empezando a hacer peatonalizar. Y no pueden pasar coches. Y yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, una vez que fui con un taxi de aquí, será cuando empezamos con la mudanza, porque con el Madrid Central también monta una oficina, y suerte, porque para llegar con muebles también fue un desafío. Entonces, claro, dicen los taxistas, está muy bien o no está bien, que no, de repente... no pueden ir los autobuses a Puerta del Sol, pero luego dicen que las calles alrededor tampoco, y se mueven todos los autobuses por las pequeñas calles que hay alrededor y crean un atasco enorme, porque los autobuses no pueden pasar y tienen que pasar como puedan, porque claro, también si no hay autobuses va a haber parte de la población, sobre todo la gente mayor, que van a decir, ¿y yo cómo llego a mi casa? Claro, Madrid Central lo que te implica es que, entre otras cosas, la reorganización interna y la peatonalización, como dices, y los autobuses pues se tienen que mover por las callecitas pequeñas. ¿Por qué? Porque estaba Calle Mayor y Calle Arenal, que son dos arterias que cruzan el centro de Madrid y que ahora están peatonalizadas, y que directamente lo que han hecho es bloquear todo el tráfico de los alrededores. Sumado a que no hay zonas de aparcamiento en los alrededores, Madrid Central se ha convertido ahora en un juego de movilidad importante, ¿no? Para un coche es un auténtico laberinto. A mí me preguntan muchas veces que por qué no aparco la moto aquí y la aparco, digamos, como a 7 minutos o 10 minutos andando, es bastante lejos, y es por una razón muy sencilla, porque es que llegar hasta esta zona me cuesta lo mismo que aparcar ahí y cruzar andando, y además así me leo un poco las patas y me despejo, o me activo. Y nosotros sí que vinimos en moto, y sí que es cierto que con las motos
Tú puedes pasar, independientemente de que tienes permiso o no, Pero... desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero cuidado, estamos hablando de que tú tienes que venir a trabajar en el horario que ellos te dicen, de 7 de la mañana a 10 de la noche. En fin, es un poco dolor de cabeza. Sí, lo mismo también lo que tú has nombrado rápidamente antes de los patinetes, de las bicis, pues evidentemente es por seguridad, pero también ¿qué pasa? Que cuando empezaron con los patinetes y había gente que lo dejaban donde tenían la gana, pues llegaban a casa y tiraron el patinete. Entonces ya empezaron allí también a regularizar que tú no puedes ir por peatonal con el patinete. Nosotros en España tenemos, bueno, dependiendo de la ciudad, pero por ejemplo Madrid y otras grandes ciudades tenemos Cabify y Uber. Uber es más reconocido internacionalmente. Cabify es una empresa española fundada en Bilbao. Yo intento, pero a nivel de vida es algo que me gusta mucho, intentar apoyar de la mejor manera la economía local. Yo me gusta más ir a Cabify. Muchas veces yo también creo que tienen precios así más económicos comparado con Uber. Pero tengo las dos diferentes aplicaciones. De hecho, también ahora me acuerdo que también existe Bolt. Pero eso no lo he utilizado, entonces no sé muy bien cómo funciona, pero también existe. Con VTC, pues ha habido... Ahora también Carlos puede hablar mucho de cómo ha cambiado eso entre los taxis y los VTC. ¿Que es hace un año o hace dos cuando pusieron los VTCs? No, hace más ya. Será unos 3 años, supongo. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, imagínate. Bueno, pues hace un tiempo vinieron las grandes marcas que venían un poco de similar a Uber de Estados Unidos, y vinieron las grandes compañías de repente, de un día para otro, cuando era un sector, el taxista, muy protegido, llegaron las grandes compañías y lanzaron unos coches con unas licencias de comunidad autónoma. Porque los taxis en España tienen que pagar una licencia para poder circular. Sí, exacto. Quería explicarlo como más rápido, más sencillo, pero sí, aquí viene de que una normativa europea te dice que tiene que haber libre competencia en todos los mercados. Libre competencia implica que haya dos competidores, no uno. Por la normativa nacional, la normativa española, los taxistas tenían que pagar una licencia y esos taxistas, digamos, como que compiten entre ellos, pero tienen una tarificación concreta. También por seguridad jurídica la persona que subía el taxi, ¿no? Entonces, de repente salió de la nada una compañía con unas licencias. Estamos hablando de grupos de inversores muy potentes. Fueron los que iniciaron esto y sacaron unas competencias de comunidad autónoma y fue un desaguisado jurídico tremendo. En la calle se prendió la mecha, los taxistas salieron en fuego, la guerra a fecha de hoy no ha terminado y un taxista te puede facturar desde 2.500 euros, 3.000 euros a 5.000, 7.000, yo creo que no más de 8.000 euros no creo que pudiera facturar, también por tiempo y posibilidades, ¿no? Porque a pesar de que el coche con una licencia es una licencia por coche y esas licencias por coche se podían poner varios conductores, ¿no? Imagino que hasta 3 turnos por 8 horas. Y entonces pues hacían explotación de eso, de las licencias. Las licencias costaban una pasta y de repente, del día, lo que hablamos, de la noche al día, sacan unas normativas y entran empresas a competir. Entonces, claro, ahora está las calles inundadas de coches de transporte público, VTCs de distintas, como decía, Cabify, Bolt, Uber, y yo creo que ya no hay más, y taxi. Y lo que supone es que ellos tienen guerra, por supuesto hay guerra de precios, que esto nos beneficia mucho, pero los coches están totalmente inundados. Cuando hubo las marchas, las manifestaciones, lo que fueron los parones y los taxis, los 3.000, 4.000, 5.000 taxis se quedaban en casa sin salir a trabajar, la circulación en Madrid ya estaba muy liberada. Me hubiera gustado saber qué pasaba con la contaminación esos días. La circulación esos días estaba muy liberada porque todos los vehículos estaban en casa prácticamente, no había casi tráfico a nivel de manifestaciones por esto de que habían dado las nuevas licencias y había nuevos vehículos circulando. Y bueno, nuevamente al hilo de lo anterior, ¿cómo puede ser? Personas que antes ganaban X dinero, estamos hablando de gente que había pagado una pasta por la licencia y de que ganaba mucho dinero al mes explotando un coche, hoy en día los han transformado en trabajadores por cuenta ajena y que básicamente los convierten en mileuristas. Sí que habrá gente que dirá que gana un poquito más, pero que estamos hablando de que son cuantías que nunca jamás superan los 2.000 euros. Al menos de las experiencias que yo he tenido, de lo que a mí me han contado conductores. Pues es cuestionable cómo el mundo te lo están cambiando y cómo a la definitiva también te supone una pérdida de capacidad económica y que si tú, en cierta forma, quieres plantear que eso es mejor porque tienes más vacaciones o algo, es totalmente erróneo porque lo que te están haciendo es quitarte libertad de lo que tú quieres hacer con tu vida, porque te están imponiendo trabajar obligatoriamente por cuenta ajena. Y hay gente que ahora dirá, es que tú todavía puedes comprar la licencia del taxi, claro, pero si tu expectativa era ganar 6.000, 7.000 euros y pagabas 60.000, 80.000 euros de la licencia y ahora tu expectativa es ganar la mitad, ¿estás dispuesto a pagar por esa licencia? Es la pregunta que te hago. Sí, también hay que invertir en coche, hay que ser, o sea, estamos hablando, ya no es lo mismo
Pero eso al final depende de cada persona. Pero lo que yo quería también ir un poco, también pues decir lo que tú me decías antes, o tú nos decías antes, de que no es necesario tener un coche. Es que muchas veces nosotros tenemos coche para viajar cómodamente a ciudades o cuando toca por el tema de trabajo, pero mucha gente no tiene coche en España porque tienes tantísimas posibilidades. Tienes vuelos, tienes trenes, tienes VTCs, tienes tranvías y de verdad para mucha gente no es necesario tener coche. Y hablamos, bueno, no creo que entramos en el tema de canje de carne conducir, pero también ha sido un dolor de cabeza para mucha gente que también supongo que también afecta si comprar coche o no. Muy bien, el tema de vacaciones. Estábamos hablando de la costa, hemos hablado de Alicante, por poner un ejemplo. Valencia está muy chulo también. Barcelona, por supuesto, es otro tipo de... No es que sea otro tipo de turismo, porque yo creo que hay en esa zona de Alicante... Buah, iba a decir una burrada, que en esa zona de Alicante es más español, pero ¿qué digo? Nada. Hay pueblos que están dirigidos ya por alcaldes noruegos, ¿verdad, Patri? Hay un pueblo... Sí, en Alicante, ay, no me acuerdo del nombre, pero yo sí que fui hace muchos años al pueblo este donde tiene un alcalde noruego, no sé si sigue siendo así, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando vamos, por ejemplo, ya a la Costa del Sol, que es muy renombrado en los países nórdicos, a la gente le gusta mucho, hay mucha gente que hablan de que quieren jubilarse en la Costa del Sol, porque, no sé, sufres toda la vida sin el sol y ya cuando te jubilas, pues quieres ir a estar en la playa y estar bien. Entonces, hay muchos pueblos, entre ellos Torremolinos, Fuengirola. Hay mucha gente nórdica, Mijas también, pero en realidad, o sea, sí, hay mucha gente nórdica por ahí del Costa del Sol. Nosotros ahora fuimos, por ejemplo, eso, a Alicante. A mí me encanta descubrir España. Fuimos al puerto de Santa Pola, era maravilloso, o sea, comía súper bien. Estábamos ahí comiendo marisco, que le gusta mucho a Carlos, y se sentía bien, se sentía verano, se sentía que la gente estaban contentos en familia, de verdad, fue una experiencia muy bonita. Sí. Ojo, cuando estamos diciendo que nosotros viajamos, desgraciadamente no viajamos por placer. Nosotros, obviamente, viajamos, aprovechamos el viaje y ya aprovechamos para descansar, pero viajamos por otros motivos. Normalmente, principalmente es trabajo, ¿vale? Esto es importante aclararlo. Que no estamos todo el año de vacaciones. Estamos hablando de estas cosas, no de que estamos viajando mucho, estamos viajando últimamente bastante, y hacemos hincapié en que, más que nada, es también tema de trabajo. Sí, por ejemplo, hace una semana o 2 semanas ya fuimos, por ejemplo, a Málaga por un tema de pareja de hecho, de unos clientes. Sí, de unos clientes que tienen un problemón y no había manera de solucionarlo. Y de hecho, no me querían atender con cita y tuve que ponerme en modo abogado. Y por supuesto me lo solucionaron al momento y les agradecí mucho el esfuerzo que hizo los funcionarios, que fueron 3. Y eran muy amables, de verdad. Fueron muy amables después. Claro, tuve que sacar los dientes y las uñas. Y el pareja, de hecho, en otros países lo llaman registro de unión o algo así, ¿no? Sí, hay distintos nombres. El tema de vacaciones, estábamos hablando de península, zona de vacaciones, zona de sur, zona de calor. Hemos hablado de Canarias también, independientemente de que luego hay muchas cosas que hacer, muchas actividades. Pero estamos hablando de calor. Que sepamos que tenemos las zonas rurales, de entre ellas se podría nombrar el Camino de Santiago, que sepamos que tenemos las zonas de montaña y que sepamos que tenemos la zona norte de playa o de turismo, que es otro turismo totalmente distinto y que aquí incluso se podría hablar del turismo gastronómico. Ay, y Carlos, no hemos nombrado el tema de las caravanas. Nosotros no viajamos en caravanas, pero sí que tenemos amigos, conocemos a gente que sí que viajan en caravana. Evidentemente también hay gente pues que van de camping. Yo he ido mucho de camping en mi país de pequeña, pero en España no tanto. Pero claro, eso también son otras maneras de viajar. Lo de la caravana pues se está poniendo muy de moda. Hay gente que diseña su propia caravana para que sea posible ponerlo en Instagram y todas esas cosas. Y estar cómodo y sentir como tu propio proyecto allí viajando en ello, pues tiene que ser muy bonito. Para decir cómo se viaja en España en caravana, pues habría que verlo. Hay que ver cómo se reserva esas cosas, pero muy fácil, en Google encontrar toda la información. Nosotros lo que sí que hemos visto, como no hemos viajado por ahí, es que siempre hay muchas caravanas y hay espacio para las caravanas, es lo que yo quiero decir. Otra cosa que también me viene a la cabeza respecto a los coches, al tema de coche eléctrico, todavía en España no se ha implementado tanto. Y lo que yo quiero decir es cuando tú vienes y a lo mejor quieres alquilar un coche, yo, por mí, recomendaría ir en un coche que no sea eléctrico. ¿Por qué? Porque no hay tantos sitios donde tú puedes cargar el coche. Entonces, imagínate que vas de Madrid a Málaga
que son como 500, 600 kilómetros, y tienes que estar pensando de que si el coche va a tener batería. En pleno vacaciones, en pleno descanso, pues a lo mejor no quieres estar preocupado viendo se va la batería, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y a lo mejor no es lo más cómodo posible. Un truco que nosotros utilizamos mucho cuando viajamos por ahí, en el móvil hay una aplicación, se llama Gas for All o algo así, yo lo dejo en la descripción abajo. Es una aplicación donde tú buscas gasolineras baratas y puedes ahorrar bastante dinero. Nosotros hacemos cálculos y a veces cuando estamos hablando de echar la gasolina y llenarlo del todo, pues estamos hablando de un ahorro de 6 a 8 euros. A lo mejor no es tanto, pero claro, si lo haces cada vez que tú llenas el coche, pues sí que puede ser un dinero extra que tú tienes. Entonces eso también es una buena recomendación. Luego a nivel de conducir, a Carlos le gusta mucho una aplicación que se llama Waze, que también lo vamos a dejar abajo. Y lo que sí que me gusta sobre todo del Waze es que te dice sobre todo cuando hay un coche averiado, cuando hay el que tú tienes que tener en cuenta para circular libremente y bien. Y yo también soy muy partidaria de ir o con Google Maps o con Waze por el tema de tiempo, porque tú muchas veces en Google tú puedes ver el trayecto y te va a decir si hay un atasco, si ha habido un accidente, y allí nosotros, por ejemplo, sí que utilizamos mucho la posibilidad de ver por dónde ir, especialmente cuando estamos hablando de peajes, que muchas veces hay peajes tanto para ir hacia Alicante como ir hacia Málaga como así al norte, y allí nosotros bastantes veces optamos para ir por el peaje para aprovechar del tiempo, porque dependiendo de dónde vas, para ir al norte sí que es un poco más caro, para ir a Málaga muchas veces yo creo que estamos hablando de un gasto extra de 10 15 euros, pues a lo mejor lo que has ahorrado en la gasolina puedes ir más cómodo y llegar antes a tu destino. Bueno, en fin, que nosotros sí que nos gusta mucho ir con el peaje para ganar tiempo, pero eso al final depende de cada persona y cómo viajan. Y respecto a los diferentes sitios de España, pues yo antes trabajaba de guía turística, he conocido toda España y la verdad es que a mí me gusta toda España, entonces no tengo como así un sitio que me gusta más o menos. Todo es muy distinto. Por ejemplo, si vas al norte, para ir a la playa a lo mejor no lo recomendaría porque el mar está congelado. Es más fresco, dependiendo de nuestra temperatura. Pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien haber estado en Gijón, ahí en el norte de España, y para ir a la playa no llamaba mucho la atención para bañarse porque estaba bastante fresco el agua, aunque yo soy, supongo, vikinga, pero no, yo necesito el agua caliente para disfrutar. Pero eso sí, en el norte de España, pues la naturaleza es súper bonita, hay mucha montaña, muchos árboles, muchos bosques, y la verdad es que está muy lindo en el norte de España. Otros pluses que, por ejemplo, se come muy bien. De hecho, a veces para nosotros nos dan demasiada comida. Nosotros fuimos a Bilbao el año pasado y cuando te decían que te daban un plato así, te daban un plato así. De hecho, es curioso como hay muchos españoles que en verano, cuando todo el mundo está planteando irse a la playa, al sur, al calor, muchos españoles se van al norte por este tema de temperaturas, tanto a las montañas, como pudieran ser los Pirineos, me da igual el aragonés que el catalán, como a lo que es todo lo que es mar Cantábrico. ¿Por qué? Principalmente por temperatura, y como decía Patricia ahora, cuidado que el mar está bien frío. Pero bueno, si a ti te gusta, si eres ese tipo de personas, son climas más lluviosos, son climas, en definitiva, distintos, que conlleva también esa naturaleza o otro tipo de naturaleza mucho más verde, mucho más frondosa, otro tipo de animales, en fin, distinto. Sí, al final tú no sabes qué te va a tocar. Yo todas las veces que he estado en País Vasco, ahí en el norte, he tenido la suerte que no ha llovido, pero nunca se puede saber con el tiempo, y sí que es cierto que son zonas donde llueve más. Así, nivel de vacaciones donde puede la gente ir, pues depende mucho, pero por ejemplo hay mucha gente que le gusta San Sebastián, que está muy reconocido tanto nacionalmente, sí, internacionalmente, y a ti te gusta bastante. Sí, me gusta, pero lo que es arquitectonía, forma de vida de paseo. No me gustaría inicialmente vivir ahí, pero sí que es verdad que me llama la atención porque me parece una ciudad muy bonita y es otro estilo de vida. Sí, luego, como hemos mencionado antes, pues Bilbao. Bilbao es muy bonito también, tiene mucha arquitectura, tiene el Museo Guggenheim que llama mucha atención. Tienen allí exposiciones tanto en la calle como dentro del propio museo, entonces eso también da un plus a la ciudad. Y luego se come muy bien, se come lo que ellos llaman pinchos,
que te dan un pequeño pan con algo encima y allí el tapeo es normalmente ir a bares y tomar pinchos. El pincho es un montado que tiene una base de pan con algo arriba, puede ser algo sólido directamente como puede ser un chorizo o puede ser una masa, una especie de pasta con cangrejo, ensaladillas. Hay mucho. Hay mucho tipo, mucha variedad. Veis que de gastronomía vamos justos. Entonces, en el tema de la tapa, pues estamos hablando de que es bacalao rebozado, estamos hablando, bueno, cualquier tipo de producto rebozado, morcillas, croquetas, estamos hablando de champiñones, les encantan también los champiñones rellenos. Para que nos conozca un poco mejor, ¿no? Que nosotros sí que a lo mejor a nivel gastronomía no tenemos tanto conocimiento, pero sí que, sobre todo Carlos come de todo, pero las aceitunas... Sí. Sí, me gusta todo prácticamente, es muy raro decir algo que no, pero las aceitunas tengo algo con ellas, no, incluso me las como en ensalada, me las como en pizza, ensaladillas, pero crudas, pero ahí en el tarro me cuestan un poquito, no soy comedor de aceitunas, es un poco raro para ser español, pero bueno, es así. Pero es lo único. Y entonces, País Vasco, pues eso sí, que tiene muchísimas ciudades. Nosotros, por ejemplo, también hemos ido más al norte, a lo que es como zona más costa, donde es más típico de pescar, ¿no? Pues hemos ido más al zona norte, tirando entre País Vasco y lo que sea Cantabria, que es así más zonas de pescar, de puertos, y hemos ido a San Juan de Castellar, no sé cómo, San Juan de no sé, donde han grabado Juegos de Tronos. Y son ahí pueblos y es interesante para hacer un viaje. Es muy impresionante, esa zona concretamente es muy impresionante. O sea, no hay palabras que lo describan porque no sé si se podrá meter, bueno, las personas que nos estáis escuchando, hacer o que no, pero en el vídeo no sé si podrá meter aquí alguna imagen, Patricia, de lo que es la foto de la caída, de toda la bajada hacia... ahí Patricia. Sí, yo me metí la foto. De hecho, Carlos es más fan de Juego de Tronos que yo. Sí, me gustó mucho. Yo no sabría decir que se ha grabado allí, pero sí que es muy reconocido hoy en día. Si tú quieres, por ejemplo, ir allí otra vez, pues hacer hincapié, pues cuando son sitios así que se hacen más famosos por Instagram y esas cosas, pues hay que ir con reserva previa y plantear si ver el horario, porque no es que puedas ir y directamente entrar. Pues también podemos hablar del Camino de Santiago. Es un camino religioso que la gente, pues el destino final es Santiago de Compostela. Hay diferentes rutas, creo que hay hasta como 10 diferentes. Hay también uno que empieza en Francia, hay uno que empieza en Andalucía, hay muchas diferentes rutas, entonces no hay solamente un Camino de Santiago, pero básicamente pues eso que la gente, creo que de hecho lo hablamos en el episodio anterior, de que es algo sobre todo espiritual, es algo que tú estás allí caminando días, hay gente que lo hacen en un mes y tú cómo sanar tus pensamientos, tu cuerpo, de encontrar a lo mejor lo que tú quieras hacer con tu vida, para ti que es importante, superar esos desafíos cuando tú sientes que tus pies duelen tanto y no puedes seguir caminando. Hay gente que lo hacen en bici, también es posible. Y eso que es, yo no he hecho el camino en sí, sí que es cierto, cuando yo trabajaba de guía, nosotros hacíamos así como unos trazos cortos del Camino de Santiago para que la gente podría saber cuál es la experiencia, ¿no? Como ver otros viajeros, lo bonito es cuando pues todo el mundo tiene el costumbre, eso la traducción de cuando tú pasas a alguien y dicen buen camino, es como, a lo mejor es que hablándolo aquí en el podcast no tiene mucho sentido, pero es muy bonito cuando tú lo vives. Y de hecho yo fui mucho en La Rioja, donde hay parte del Camino de Santiago, allí también tienes muchas viñedas. Hay mucho turismo en España también de conocer pues, el vino famoso de La Rioja. ¿Y a ti te gustaría hacer el Camino de Santiago? Creo que lo hablamos en el anterior y dijiste como sí, pero... Sí, el Camino de Santiago, pues como decía, son 12 rutas. Es un tema de peregrinación, es un tema de que cuando lo vas a hacer, pues tienes que estar preparado para lo que vas. Además, en el episodio anterior hablábamos
de que tenías que tener una fuerza física importante, porque son muchos días, muchas horas de andando bicicleta o a caballo, como tú quieras hacerlo, pero la realidad es que tienes que estar preparado físicamente, sin perjuicio luego también de que tienes que tener una organización de trabajo, dinero, económica, etcétera, ¿no? Pero tienes que ir, tienes que saber a qué vas. Y yo creo que la gracia del Camino de Santiago pudiera ser también hacerlo solo, porque tienes que estar muy abierto a la experiencia de conocer gente, de vivir allí, de dormir en los albergues. No creo que sea tan sencillo de primeras embarcarte en una aventura como esa. Creo que sí que tienes que estar preparado mentalmente y bueno, me gustaría hacerlo, pero no encuentro ese momento de vida oportuno para hacerlo. Y el Camino de Santiago pues es una peregrinación que viene de la época medieval, una peregrinación cristiana, con esta premisa. Tú ya sabes a qué se supone que estás yendo. No vamos a hablar de la religión, pero sí que a lo mejor te tienes que abrir esa espiritualidad a lo que supone hacer ese camino, ¿no? Porque la gracia es que esa actividad, yo desde mi punto de vista, que no sea una actividad física, sino que sea una actividad física además de reflexiva y en su caso de apertura, y recibir esa fuerza y esa energía espiritual que, bueno, pues que yo creo que todos los seres humanos tenemos y que hoy en día está un poco perdida socialmente, o al menos que no está bien vista socialmente. No está el foco ahí. Es todo lo contrario, el foco está en lo material, en el dinero y en un crecimiento social, pero relacionado con el poder, ¿no? Con el poder físico-material. Entonces hemos pues hablado un poco de la zona allí, de La Rioja, del País Vasco, de Cantabria, y si vamos al otro lado, pues sobre todo pues de zonas turísticas que conocemos. Cataluña pues también hay mucho, no solamente Barcelona, pues hay Tarragona y hay toda la Costa Brava. ¿No? Y el norte de Aragón, Jaca, las zonas de montaña, las zonas en invierno de esquí. Pues habría mucho que decir. Es que estamos hablando de algo que prácticamente cualquier ruta, cualquier pueblito te da para un montón de información, y que desde aquí arriba simplemente decir que sepáis que existe, que es otro tipo de turismo, que es un turismo fresco, un turismo de montaña. Estamos hablando de que en verano e invierno son dos turismos totalmente distintos, y que bueno, que dependiendo de la época del año donde estéis viniendo, dependiendo del turismo que se quiera hacer, pues que sepáis que existe y que podéis investigar para que, si os animáis, si os gusta, pues vayáis a... Y en el tema de Cataluña, pues lo mismo, un poco en la línea, el Pirineo catalán, zona en invierno de esquí, en verano zona de senderismo, rutas, gastronomía, conocer otro tipo de cultura, una cultura más cerrada, mucho más rural, hay que ir con otra mentalidad, menos lujosa. En la zona de costa de Cataluña estamos hablando de que es una zona con un agua un poquito más fría, a pesar de que es mediterránea, nos vamos a un agua más fría. No tiene nada que ver con el agua de Alicante. En Cataluña tenemos mucha roca también, hay zona de mucho barranco. Es un poquito distinto, ¿no? No es esa playa de arena lisa, de kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa con edificios y calor. Estamos hablando ya de otro tipo de costa. Y bueno, también por la cultura propia del catalán, pues es otro tipo también de servicio, de cultura incluso, o de sociedad. Cataluña es bonito, pero creo que por un poco, como dice Carlos, pues es otro tipo de estilo de turismo. A nosotros a lo mejor no es la que elegimos directamente. Sí que hay mucho para ver, hay muchas atracciones, hay muchos pueblos muy bonitos. Pues sí, yo he estado en Tortosa, en Tarragona, que tiene el acueducto de los romanos. Entonces sí que hay mucho para ver, y de repente, o sea, también hay playas y playas y playas que puedes aprovechar y disfrutar. Pues solamente si tú, por ejemplo, vas a Barcelona, puedes ir tanto como a Castelldefels como a Sitges, que también está muy reconocido porque también hay un festival allí de cine, y a Girona es más tirando al norte y no es por playa, pero es muy bonito. Entonces hay mucho por ver en Cataluña. Pero nosotros a lo mejor, pues lo que nosotros nuestro gusto nos tiramos un poco más al sur. Pues eso, fuimos a Alicante recientemente, donde cuando nos metimos en el agua era como ¡wow! Que era tan caliente. El agua estaba muy caliente, pero realmente muy caliente, y no sé, era hasta chocante decir cómo puede ser que estamos en el agua del mar y es que estaba muy caliente. Estamos hablando de que no sé, pero es que te metías y no sentías el golpe de frío ni no, muy impresionante. Y luego la zona de Málaga, que nos gusta mucho, pues un poco todos esos pueblos típicos, lo que tú ves del Mediterráneo, de los Casas Blancas.
No sé si es otro estilo de relajamiento. Los andaluces son muy cariñosos, muy abiertos, muy empáticos. Luego, por ejemplo, es más costumbre a lo mejor de comer pescado, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pudiera ser. Yo creo que te refieres a lo de las sardinas que hacen en el mar. Hay mucho por conocer también, pues todo lo que sea la Costa del Sol, de Málaga, de Torremolinos, de Fuengirola, de Mijas, de todos los pueblos que hemos nombrado antes y también pues tanto pues la gente son muy amable, muy abierta, la gastronomía se vive muy bien, se desplaza muy fácil. Entonces, y ya si vamos, ahora yo me equivoco en el mapa, pero yo, por ejemplo, uno de los viajes que también he tenido mucho cariño es Almería también, lo mismo, me gusta mucho. Es una zona así como menos turística, no vienen tantos turistas como en Alicante, como en Málaga es menos conocido y las playas son preciosas, el agua súper azul y otra vez muy caliente y sí está muy bien. A mí me gusta mucho y puedo recomendar Almería. Y nos hemos dejado de hablar de lo que es Mallorca. Yo iba a tocar la península primero, luego ir a las islas, porque tú, por ejemplo, yo no he ido, pero tú sí que has ido a zona Tarifa y zona Cádiz. Estamos hablando de que Tarifa es el lugar por excelencia de los surfistas, con eso os decimos todo, de lo impresionante que es, porque hay una conjunción. Sí, es una zona muy conocida por surf de Europa, en general por pues, gente que viene para hacer surf y que no económicamente quieren o pueden ir a otros países donde, pues, por decir un ejemplo, pues si no te vas a Australia, pues a lo mejor puedes venir al sur de España y hacer surf. Y lo que está muy reconocido por surf es porque se chocan dos mares y así más olas. Claro, tenéis el océano Atlántico que te entra por la izquierda y el arrastre del mar Alborán, que es la parte del Mediterráneo sur, que entran ahí justo con los puntos más cercanos entre África y Europa, entre España y Marruecos. Entonces hay una distancia de 10, 17, 15 kilómetros, ahí hay una distancia de tan apenas unos kilómetros donde los dos puntos de tierra se acercan enormemente y hay una confluencia de choque ahí de aguas y aires muy fuerte. Estar en Tarifa es impresionante porque según cómo te pones es que hace mucho aire, el aire se te lleva, es que es muy impresionante, pero muy impresionante. Y bueno, después está Cádiz, y Cádiz también es un pueblo, bueno, una ciudad pequeñita, muy curiosa, muy peculiar. A mí me gustó mucho. Yo creo que me gusta más Málaga que Cádiz, pero me gustó mucho Cádiz. Y lo que sí que me chocó es la temperatura y el calor tan fuerte que hace. Como curiosidad, tiene una playa muy estrecha, muy estrecha. Entonces está, a pesar que es una playa alargada, es muy estrecha y todo el mundo se pone ahí en la playa como... Es muy llamativo, es curioso. Cádiz es muy curioso. Sí, lo llaman como así un pueblo, ¿no? Un pueblo con playa y de donde va mucha gente. Sí, es una locura. Cádiz es muy loco. Y hay una parte de la península, pues lo hemos dejado de hablar, que son una de las zonas más turísticas, pero todo lo que sea Granada, Sevilla, Córdoba, son zonas muy reconocidas internacionalmente porque tienen mucha arquitectura y mucha historia, entre todos, por ejemplo, por los raíces que tiene España de los judíos, de los cristianos y los musulmanes. Ahí hay mucho que ver. La razón de que no lo hemos nombrado es que en verano lo llaman el sartén de Europa. Entonces dicen que siempre es la broma de Sevilla que tú puedes freír un huevo en la calle. Es más, el otro día nosotros pasábamos con el coche cuando subíamos de Málaga y estábamos en Granada a 43 grados en el parking de un centro comercial que paramos, a 43,5 grados. O sea, imaginaos el calor que hace durante un periodo muy largo del año, que son 2 o 3 meses de verano, es mucho tiempo de mucha temperatura. Entonces realmente el clima, al ser tan extremo, conlleva también que las sociedades son distintas. Pues la gente tiene que permanecer en las primeras horas o en las horas principales del día, tiene que permanecer en las casas al cubierto porque tú no puedes estar en la calle, Al cubierto con la persiana cerrada. es muy fuerte y eso te conlleva también que te trastoca toda la vida social, toda la vida, pues te la modifica. En el sentido o en lo que decías de la arquitectonía, la ciudad en sí, concretamente en este caso Córdoba o Granada, cualquiera de las dos, son como una especie de pueblo gigante porque son callejuelas, callecitas, con altibajos, subidas, cuestas, y es muy impresionante ir en una ciudad con tantísimas calles
como creada sin estructura. Es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. La arquitectónica llama mucho la atención. Sí, y todavía pues eso cuando se habla mucho de cómo se está modernizando todas las ciudades, estamos ya pensando en edificios más turísticos y entonces todavía mantenemos eso de que tú puedes ver la mezquita de Córdoba, que es impresionante cuando tú te pones a pensar que cómo lo han creado hace más de 500 años. O sea, tú dices, pero ¿cómo han hecho eso? En lo que nosotros tenemos hoy en día. Y lo de la Alhambra en Granada también es preciosa. Otra vez, tienes que reservar, ir con reserva, porque no solamente viene gente de fuera de Europa, pero muchos europeos, pues sobre todo de mi país, por ejemplo, su preferido es venir a España de veranear. Entonces, sobre todo en esta época, pues hay que ir, pues lo que ha dicho Carlos al principio, el itinerario y tener las reservas para lo que vosotros queréis disfrutar cuando estáis de vacaciones aquí. De la Andalucía pues creo que ya hemos tocado un poco, nos faltaba porque los Canarias también lo hemos hablado antes, entonces nos falta los Baleares, que la más conocida o no ahora mismo, pues a lo mejor ya no es la más conocida, no te sabría decir. Cuando yo era pequeña la más conocida era Mallorca, sobre todo pues otra vez van muchos alemanes, van muchos nórdicos a Mallorca a disfrutar. El verano a mí me gusta, yo ya hace más de 20 años que he estado, entonces no puedo hablar mucho de cómo es, pero de mis recuerdos me gusta mucho la isla y es una zona típica de verano de playa y sí, no hay mucho más que mencionar. Tendríamos que hablar de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, ¿verdad? 4 islas, pero distintas marcas completamente y absolutamente. Ibiza, una ciudad más enfocada a lo nocturno, ¿no? Al ocio nocturno. Menorca se ha convertido recientemente, por lo que nos llegan, por lo que se dice, que hay mucho turismo. De españoles con dinero. No, y de famosos también a nivel internacional, y que como simplemente es desconocido porque no te meneas en esos círculos, pues evidentemente no sabes qué te puedes encontrar ahí. Bueno, la cámara de Carlos ya ha dicho que es la hora de comer, entonces, como decía Carlos, pues hay diferentes islas. En las Islas Baleares, para resumir, pues lo que hemos nombrado, que Mallorca a lo mejor está más conocido para el veraneo típico, pues ir a la playa, disfrutar. Luego, en Menorca, pues un poco más, pues lo que nosotros tenemos entendido, no hemos ido, o sí que tú fuiste. No, creo que no está. Ah, ¿pero dónde fuiste? ¿Con el barquito? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Es que creo que fuimos a unas calas en Ibiza. Ah, bueno. Entonces Menorca, por lo que nos han dicho, es otro estilo de viaje para gente que económicamente viven muy bien. Y luego Ibiza, que está más conocido, pues para eso es lo típico de ocio de noche. Tienen los mejores DJs como David Guetta y Martin Garrix y otros... Steve Aoki, no sé, habrá muchos, Calvin Harris también, que están allí durante 3 meses en las mejores discotecas jugando como DJs. Y también luego a nivel de restaurantes, pues hay restaurantes muy lujosos en Ibiza y es lo que está conocido de Ibiza. Yo no he tenido el placer todavía de ir, Carlos sí, algún día iremos a conocer a Ibiza también. Y eso, vamos a terminar el episodio. Creo que hemos tocado bastante todo el tema de turismo en España. Si tenéis algunas preguntas, lo ponéis abajo y también en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, preguntanos qué tipo de tema os gustaría que vamos a hablar en los siguientes episodios. Ya sabéis que volvemos aquí en una semana, así que gracias y nos vemos pronto. Gracias.